raíz de todos los males, por eso cuando ella comenzó a trabajar, y por ende a ganar dinero, buscaba cómo gastarlo rápidamente, como si evitara contagiarse de ese mal. Un asistente a mis seminarios no podía conservar su dinero porque sus padres le afirmaban de niño que la vida era para disfrutarla, por eso todo lo que ganaban, lo destinaban para diversiones, aunque nunca tenían lo suficiente, eran felices. Para que se diera cuenta de su programación, le pregunté qué pasaba cuando alguien enfermaba, a lo que él me contestó que iban a pedir prestado para curarse. Lo mismo ocurría una semana antes del pago, iban a buscar quien les diera un préstamo para poder comer los días restantes. Cuando se dio cuenta que consideraba que el dinero era para gastarse, cambió esa creencia por el dinero es para producir más dinero y comenzó a tener el control sobre él. También cambió su forma de pensar cuando le hice ver que sus padres ahora viven a expensas de él y de sus hermanos ya que no tienen dinero para su vejez y que si no cambiaba sus hábitos, estaría igual que ellos en unos años. A todos nos han programado para tener o no tener dinero, a veces de forma verbal, otras con demostraciones. Si viste cómo tus padres sufrían por él, pudiste suponer que el tenerlo era la razón de sus problemas, pero si observaste cómo eran felices con él, buscaste cómo obtenerlo para también gozarlo. Como te comenté anteriormente, provengo de una familia de comerciantes, como resultado siempre podíamos tomarnos vacaciones en los mejores lugares y en general disfrutar del dinero, por eso he buscado cómo obtenerlo y me hace feliz el poseerlo, pero, ¿qué hubiese sucedido si mis padres demostraran que sufrían por el dinero? Probablemente ahora diría que no es importante. Los profesores también han influido. Ellos nos han compartido sus ideas respecto al dinero. Si consideraban que era difícil ganarlo, crecimos con ese pensamiento y nos podría resultar complicado obtenerlo, en cambio si afirmaban lo contrario, pudimos buscar diversas formas de atraerlo a nuestras vidas. Como puedes darte cuenta, no solo lo que escuchamos de niños es importante, también lo que vimos lo es. Ten en cuenta esto. Nuestro cerebro aprende por los 5 sentidos, por eso si deseas fijar algo en él, debes involucrarlos, es decir, si deseas reprogramarte para cambiar tu relación con el dinero, tienes que utilizar todos los sentidos. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Imagina que eres feliz con el dinero, ¿qué sientes? ¿Qué hueles? ¿Qué saboreas? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? A este se le denomina visualización y es más poderosa si usas los 5 sentidos. La visualización es utilizada por los deportistas para mejorar sus jugadas. Por ejemplo, hace tiempo trabajaba con un equipo de baloncesto, a todos los jugadores les pedía que se imaginaran corriendo, compartiendo pases de balón y encestándolo de forma extraordinaria. Como se hacían estos ejercicios antes de un juego, ellos mejoraban su desempeño en él. Por supuesto se utilizaban los 5 sentidos. Se olían jugando, sí, olían su sudor y el de los demás, e identificaban los sabores que tenían en sus bocas, obviamente eran sus sabores, no los de los demás, sentían cómo sus músculos se movían, escuchaban a los demás animándolos y se veían triunfando. Esto también lo puedes hacer para la atracción de riqueza, recuerda que ya estás programado de una u otra forma, por eso tienes que reprogramarte hacia la obtención del dinero. Imagina que estás multiplicando tu dinero, evita visualizar que lo estás gastando, eso sería contraproducente. ¿Qué sientes? ¿Qué hueles? ¿Qué saboreas? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Si haces esta práctica constantemente, lograrás grandes avances ya que estarás asociando el dinero con la multiplicación del mismo. Asociar es otra clave para reprogramar tu cerebro. ¿Cómo te aprendes el nombre de aquella persona que acabas de conocer? Si es un nombre común, será más sencillo que lo recuerdes, ya que buscarás a alguien que se llame igual, pero si es alguno que no hayas escuchado antes, te será más complicado. Por ejemplo, me acabas de conocer, me presento y te digo que me llamo Antonio, entonces sin darte cuenta comienzas a buscar en tu memoria a alguien que se llame como yo, sucede que tu primo se llama igual, por lo que haces una asociación. Él se llama como mi primo. La próxima vez que me veas, tu cerebro, gracias a la asociación, te dará mi nombre. Por eso Laura, la persona que te comentaba anteriormente, hizo una asociación negativa con el dinero, por lo que pensaba que el dinero era la raíz de todos los males y por eso lo alejaba de su vida.
Es lo que sucedía con el ya famoso perro del científico Iván Pavlov. Después de mostrarle comida junto con el sonido de la campana, el perro salivaba cuando la escuchaba, aunque ya no hubiese comida. El perro había asociado el sonido de la campana con comida, por eso inconscientemente se preparaba para recibirla. Sucede lo mismo con el dinero. Muchas personas cuando escuchan esta palabra, en lugar de salivar, buscan cómo gastarlo para deshacerse de él y así librarse de todos sus males. Te recuerdo que esto ocurre, inconscientemente por las asociaciones que tenemos. En cambio, los millonarios ven dinero y su mente comienza a darles parámetros para multiplicarlo, porque asocian el dinero con abundancia. Por eso te he recomendado la visualización, así comenzarás a asociar el dinero con la multiplicación. Por supuesto puedes hacer las visualizaciones que desees, cambiando la multiplicación por otras acciones. Si de cualquier forma utilizarás la asociación, ¿por qué no usarla para tu beneficio? Otros ya nos han programado para que asociemos el dinero con infelicidad o miedo, de nosotros depende asociarlo con felicidad, seguridad y abundancia. Como puedes darte cuenta, estás programado para ser pobre, sobrevivir o ser millonario, pero tú eliges qué estilo de vida deseas llevar. Pero no solo asociamos, también imitamos, esto complica más nuestra existencia. No te asustes, también nos sirve para conseguir aquello que deseamos, te lo mostraré en unos momentos. Para aprender, nuestro cerebro utiliza la imitación. Si en una misma habitación están dos bebés y uno de ellos comienza a llorar, lo más probable es que el otro también lo haga, esto se debe a la imitación. Por eso los niños de unos 5 años comienzan a vestirse como sus padres, ellos los imitan constantemente, conforme van creciendo, adoptan ciertos comportamientos que observan de todos los adultos. Este tipo de imitación es una estrategia inconsciente. También existe otro tipo, que es consciente, de ella escribiré más adelante, por tanto no te das cuenta cuando lo estás haciendo. Si observas a dos adultos conversando, verás que en algún momento uno de ellos comienza a tener una postura semejante a la de su interlocutor. La imitación es la razón por la cual visitas algún lugar donde tengan otro tono de voz y regreses a tu lugar de origen con uno similar. Entonces debes tener cuidado de con quién convives. Si permaneces mucho tiempo con personas pesimistas, creerás que todo está en tu contra. En cambio, si convives con optimistas, buscarás cómo sacarle el provecho a cualquier situación que se te presente. Debido a la imitación, te has programado para exigirte más, ser indiferente o conformarte con aquello que tienes. Desde niño has estado con miles de personas, de las cuales has imitado sus comportamientos y pensamientos, por eso tienes que hacer un inventario de aspectos que no te agraden, para modificarlos. No debes buscar quién te dio esos comportamientos y pensamientos, no te sería útil, es mejor que descubras qué tienes que cambiar y lo hagas, es decir, no busques culpables, busca soluciones. Por esto, a partir de este día, elige cuidadosamente a aquellas personas que te rodean, ya que ellas influirán para tu éxito o fracaso. Te recomiendo también elegir a quien imitar, para mejorar tu forma de ser y actuar creando tu propia personalidad. Eso es lo que hace un adolescente, comienza imitando, para ir construyendo su propia forma de ser y actuar. La presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey, dijo en una conferencia en la Universidad de Stanford, que en sus primeros años en los medios de comunicación, había imitado a la periodista Barbara Walters, pero años después se dio cuenta que tenía que ser diferente a ella, con lo cual creó su propio estilo, ese que la ha hecho diferenciarse del resto. ¿A qué personas de éxito o millonarios deseas imitar? Haz un listado y comienza a conseguir vídeos de ellos, artículos que los describan, libros que indiquen su actuar, en fin, cualquier material que te acerque a su personalidad, para que imites aquellos rasgos útiles para lo que te has propuesto, creando posteriormente tu propia forma de ser y actuar. Si le pides a un millonario una lista de personajes que lo han influido, sin problema alguno te daría al menos 10 nombres, pero si le solicitas lo mismo a una persona con problemas económicos, difícilmente te podrá dar unos pocos. Esto se debe a que los primeros saben que pueden aprender de otros para siempre tener dinero, mientras los segundos suponen que otros deben resolver sus problemas económicos. Thomas Alva Edison escribió en sus diarios que todos los días aprendía de políticos, historiadores, empresarios e innovadores, leer sobre ellos o conversar con ellos era parte de su rutina.
Si investigas la vida de otros personajes importantes, descubrirás que hacían algo semejante. La razón es simple. Si otros ya consiguieron lo que deseaban, entonces podemos aprender su proceso para obtenerlo. ¿Te das cuenta? Si deseas tener éxito, debes conocer su proceso, es decir, cómo lo hizo. La mayoría de personas se pregunta por qué logró cierto resultado, pero esto no le dará información. Tiene que darse cuenta de cómo logró ese resultado, así descubrirá qué pasos tiene que dar para conseguir el éxito. Esta es la imitación consciente. Si descubres que hizo tal o cual personaje que admiras, entonces podrás reproducir sus pasos, así te ahorrarás tiempo, dinero y esfuerzo. Por eso los millonarios admiran a otros, sin saberlo, están imitando su actuar conscientemente, creando su propia metodología del éxito. La imitación consciente e inconsciente te ayudará a reprogramarte para atraer la riqueza, pero también te llevará al fracaso si eliges inadecuadamente a las personas que te rodean o con las que convives a diario. Adopta una actitud de éxito. Si la oportunidad no llama a la puerta, construye una puerta. Milton Berle. Como ya te habrás dado cuenta, todas aquellas personas que han alcanzado el éxito, tienen un modo de actuar y de pensar diferente al resto. Esa es una característica que los distingue. Nunca verás a un millonario comportándose como una víctima, él siempre buscará cómo lograr aquello que se ha propuesto y dejará de lamentarse. En cambio existen millones de personas que adoptan una actitud de derrota, incluso antes de comenzar una batalla. Todas las personas que están generando riqueza saben que tienen que hacer algo y nunca esperar. Si deseas tener éxito en lo que te propongas, debes evitar actuar como una víctima, aunque consideres que lo eres, busca cómo salir de esa condición, solo así avanzarás, de lo contrario, siempre estarás esperando que alguien resuelva tus problemas. Cuando te das cuenta que nadie vendrá en tu ayuda tienes dos opciones. 1. Abandonar toda esperanza para tener éxito. 2. Aprender cómo conseguir el éxito. Créeme, no hay una tercera opción, o consigues el éxito o te dejas caer desesperanzado. Nick Vujicic nació sin brazos y sin piernas, solo con una pequeña protuberancia en forma de pie, de donde emergen dos dedos en su muslo izquierdo. Él narra en su libro autobiográfico, Una vida sin límites, que en su niñez se dormía deseando que a la mañana siguiente aparecieran sus brazos, manos, piernas y pies, pero por supuesto eso nunca sucedió. Intentó suicidarse al darse cuenta que nunca sería una persona como todos, pero entonces tuvo una epifanía, se dio cuenta que no podía contar con nadie más que con él mismo. Además, debía aprender a ejecutar las tareas diarias con su cuerpo, independientemente de cómo estuviera constituido. Entonces comenzó a dejar de ser una carga familiar para convertirse en un ser independiente y exitoso. Actualmente Nick es orador motivacional, ha actuado en un cortometraje cinematográfico, se ha lanzado de un avión en paracaídas, surfeado en decenas de playas, dominado el arte de andar en patinete y ha viajado por todo el mundo. Solo hasta que comenzó a utilizar sus recursos, sin esperar a tener otros que se le habían negado, comenzó a tener éxito. Nick menciona al respecto. Si piensas, no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello, uno se termina concentrando en las cosas que desearías tener o las cosas que desearías no tener. Y se te olvida lo que ya tienes. Él contaba con su cuerpo, con esas características tan peculiares y debía utilizarlo al máximo. Por supuesto fueron horas de entrenamiento, cientos de horas de fracasos, pero ellas lo acercaron al éxito. Solo cuando tuvo una actitud diferente, obtuvo resultados. El exmilitar colombiano Reinaldo Torres quedó ciego después de un enfrentamiento con la guerrilla de su país, después de un proceso de rehabilitación y serios problemas familiares. Refiere que deseaba morir porque ya no podría ser una vida normal y mucho menos ejecutar aquellas cosas que tenía pendientes. Antes de quedarse ciego, a la edad de 24 años, había sido un joven social, con gran energía y con muchas metas para el futuro. Pensó un par de veces en suicidarse, pero un día una fisioterapeuta lo obligó a hacer ejercicio en una caminadora, ahí se dio cuenta que se había convertido en un obstáculo para él mismo, era necesario cambiar su actitud. A partir de ese día lo hizo. Al poco tiempo ya era parte de un grupo de atletismo para personas con alguna dificultad física. Después de ejercitarse, corrió en las maratones de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales,
Villavicencio, Bucaramanga y Nueva York, entre el 2006 y 2009. Su próximo desafío fue dedicarse al montañismo, deporte que ahora practica con gran éxito. Su próximo reto: escalar el Kilimanjaro. Hace tiempo descubrí que todas las personas, de éxito o fracasadas, elegían tener una de tres actitudes. Eso era determinante para obtener lo que deseaban o dejarse vencer. Estas tres formas de encarar la vida son: actitud de inferioridad, actitud de indiferencia, actitud de superioridad. Nick y Reinaldo, tal como otras personas, eligieron la actitud de superioridad. Los millonarios hacen lo mismo, para ellos no hay límites, por eso se enfocan a conseguir lo que desean. En cambio, aquellos seres que eligen la actitud de inferioridad, siempre se quejan de la situación, optan por no hacer nada y esperar a que algo suceda para cambiar su destino. Nick comenzó en ella, pero se dio cuenta que si seguía así, nunca sería autosuficiente y mucho menos tendría éxito. Otros eligen la actitud de indiferencia, en la que no les importa si alcanzan o no sus metas, solo se conforman con tener algo seguro, lo demás no tiene importancia. Reinaldo pudo haberse escudado en esta actitud, pero prefirió conseguir aquello que muchos afirmarían que estaba negado para él, adoptando una actitud de superioridad. Como puedes darte cuenta, son pocos los que poseen una actitud de superioridad, pero millones que invisten una actitud de inferioridad o de indiferencia. Estas últimas te llevarán al fracaso, la primera te dará el triunfo. ¿Cómo puedes poseer una actitud de superioridad? Aunque existen varias opciones para tenerla, solo me voy a centrar en una de ellas. Debes imponerte desafíos. Tanto Nick como Reinaldo se dieron cuenta que debían imponérselos, solo así dejarían atrás su condición de incapacidad. Solo aquellos que los tienen pueden seguir adelante, los demás se conformarán con lo poco que obtengan. Si careces de desafíos, la tristeza te invadirá e incluso la depresión llegará a tu vida. En cambio, si te impones retos, tu mente te mantendrá siempre activo, buscando cómo resolver los problemas que conllevan. Por eso tienes que imponerte desafíos, así saldrás de esa zona de comodidad. En mi caso siempre estoy buscando hacer algo diferente. Cuando descubrí que algunos ganaban dinero en internet, comencé a investigar cómo podía hacerlo también, y aunque nunca he tomado una clase de informática, rápidamente dominé esa actividad. Por supuesto tuve que marcarme un plan. Le dedicaba cierto número de horas a navegar para entender el funcionamiento de la red, observaba qué hacían otros vendedores y leía diversos textos sobre el tema. Así me convertí en experto, aunque no por ello he dejado de investigar, observar y leer sobre ese tópico. Es lo mismo que hacen otros. Cuando alguien se propone aprender un idioma nuevo, tiene que inscribirse en una escuela o buscar a alguien que le enseñe, debe investigar y leer sobre su historia y métodos para aprenderlo rápidamente. Todo desafío te lleva a movilizar tus recursos, dejando atrás tu zona de confort, o mejor aún, tu actitud de inferioridad o indiferencia. Por eso te recomiendo que te impongas uno. Los individuos con actitud de superioridad reconocen que el objetivo de la vida es aprender constantemente, además de crear productos o servicios únicos que ayuden a otros. Si observas a un niño pequeño, constantemente está aprendiendo, es algo que forma parte de nuestras estrategias de supervivencia, pero son los adultos quienes le van eliminando ese deseo por saber más. El niño siempre está cuestionando, intentando descubrir el por qué, el cómo y el para qué, pero conforme va creciendo se va encontrando más obstáculos para responder esas preguntas y menos interesados en revelarle sus secretos, por eso va olvidando esta extraordinaria herramienta de aprendizaje. Las personas exitosas siguen preguntándose y cuestionando a los demás, así siguen aprendiendo y mejorando sus habilidades. Eso es lo que tú también debes hacer. Thomas Alva Edison, al igual que otros empresarios e innovadores, se definía como un individuo sumamente curioso, por eso patentó 1 millar de innovaciones. Él solía preguntarse constantemente ¿para qué me sirve? Encontrando decenas de aplicaciones nuevas de todo lo que encontraba a su paso. Esta simple pregunta tiene un gran poder, yo la he usado desde que supe que Edison la prefería y me ha ayudado a descubrir muchas oportunidades de negocio. Por ejemplo, en una ocasión fui a una tienda de todo por un precio de menos de €1, y vi un centenar de discos compactos de un software para niños que les enseñaba el idioma inglés. De inmediato me hice esa pregunta, ¿para qué me sirve?
Descubriendo que podía venderlos en modalidad de subasta en una comunidad de ventas en internet, de inmediato fui por mi cámara fotográfica, hice varias tomas de ellos y las publiqué junto con una lista